¿Cómo se realizan las gráficas de funciones? Ya habíamos visto una pequeña parte en la cual al inicio, cuando nosotros empezamos a ver qué es una función, veíamos que hay diferentes formas de representarlas. ¿Alguien se acuerda de cuáles son esas 4? Por tabla, gráfica, expresión matemática y verbal. Exactamente. Había formas de representarlo con una gráfica, con una tablita, con una expresión matemática y en forma verbal. La mayoría de las veces nos ponen la expresión matemática y nosotros tenemos que representar la gráfica. ¿Cómo se realiza esta gráfica? Pues para esto vamos a utilizar coordenadas rectangulares. Hay muchas formas de representarlas. Las más comunes son coordenadas rectangulares y para algunas funciones especiales se utilizarán otro tipo de coordenadas. Estas coordenadas rectangulares pueden ser en 2 o 3 dimensiones. Nosotros ahorita vamos a trabajar nada más con 2 dimensiones. Entonces, si vamos a trabajar con 2 dimensiones, pues vamos a necesitar 2 ejes. Un eje horizontal y un eje vertical. Cuando tengamos 2 funciones que están relacionadas, una de ellas va a ser la variable independiente y la otra variable dependiente. ¿Se acuerdan en dónde se grafica cada una? ¿O da igual si los cambio? La dependiente es arriba y la que va acostadita es la independiente. Exactamente. Gracias, Lu. En el eje horizontal vamos a graficar la variable independiente. Y ahora sí, valga la redundancia, independientemente de si le llamamos X, S, T, es una R, independientemente de cómo se llame nuestra variable, la independiente va en el eje horizontal y la dependiente va en el eje vertical. Vamos a graficar aquí una serie de puntos. Vamos a decir que mi punto A es el punto 2,3. Mi punto B es el 1,5 y mi punto C es el 3,2. Y vamos a suponer que el primer valor que me están dando corresponde a la variable independiente. En este caso la vamos a llamar X y Y. El primer valor corresponde al valor de las abscisas y el segundo valor corresponde al valor de la ordenada. Aquí van las abscisas y acá van las ordenadas. En mi primer punto, que es el punto A, dice que debo graficarlo en el 2,3. Necesito escalas en mis ejes que pueden no ser las mismas para ambos ejes. La mayoría de las veces usamos la misma escala, pero no tiene por qué ser así. No es obligatorio. A veces nos conviene que una escala sea más grande que la otra. Por ahora sí las vamos a poner iguales. Este es mi 1,
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y se me acabó. Acá queda el 5. El punto A, vamos a ponerlo en azul, significa que el valor de la abscisa es 2. Entonces tendría que estar graficado sobre esta línea. Cualquier punto cuya abscisa sea 2 va a estar graficado sobre esa misma línea. La ordenada es un 3. Quiere decir que entonces debería estar graficado en esta parte. El punto donde se cruzan esas dos líneas es mi punto A. Mi punto B, por ejemplo, vamos a ponerlo ahora en verdecito. En mi punto B, la abscisa es 1 y la ordenada es 5. Entonces graficamos la línea 1 donde están las abscisas. Y es 5 en las ordenadas. Ya se me amontonó ahí, pero quedaría por aquí. Ese es mi punto C. Digo, mi punto B. Y mi punto C, lo vamos a poner en amarillo, es el punto 3,2. En ese ejercicio, las abscisas, en ese punto, las abscisas son 3. Quiere decir que debería estar graficado sobre esta línea. Las ordenadas son igual a 2, entonces debería estar graficado también sobre esta línea. El punto donde se cruzan es aquí. En este sí hay que revisar bien el orden en el que aparecen los datos, porque como vemos, mi punto A es el 2,3. Mi punto C es el 3,2, que no es el mismo punto. Entonces, en este caso sí importa el orden y sí hay que fijarnos bien cuál es el valor de la abscisa y cuál es el valor de la ordenada. Entonces, esto es para graficar solamente un punto. Nosotros lo que queremos graficar es una función y esta función está formada por una serie de puntos. Vamos a graficar la función. Vamos a ponerle aquí. Mi función es 2x cuadrada menos 1. ¿De dónde a dónde la vamos a graficar? Como nosotros ahorita lo vamos a hacer a mano, pues no podemos dar tantos puntos. Así que normalmente las gráficas se centran alrededor del origen, es decir, alrededor de x igual a 0. Entonces vamos a darle valores a x y ver qué valor nos devuelve la función. Estos valores que nos devuelve la función es lo que conocemos como los valores de y. Vamos a darle menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ahora vamos a evaluarla. El primer valor es menos 3. Quiere decir que la función la vamos a evaluar en menos 3. Mi función es 2x cuadrada más 1. Solo que ahora en lugar de x, ahí tengo un menos 3. Ahora hay que calcular menos 3 al cuadrado por 2 más 1, ¿cuánto da?
17. 17. 19. 19 menos 3 al cuadrado nos da 9. 9 por 2, 18. Más 1 nos da 19. Quiere decir que en esta función, cuando x es igual a menos 3, el valor de f de x o de y es igual a 19. ¿Pero qué no es -1, maestra? Ah, yo ahí le puse más 1, ¿verdad? Mi función es Sí, menos 1. yo también tenía Cierto, 17. cierto, es que la copié mal. Gracias. Entonces aquí es 17. ¿Cierto? Cierto. Era para ver si ponían atención. 17. No, no es cierto, sí me equivoqué. 17. Ahora, si x es igual a menos 2, quiere decir que entonces la función la vamos a evaluar en menos 2. Entonces va a ser 2 veces x, 2 veces x al cuadrado menos 1. ¿Cuánto da eso? 7. 7. Ay, aquí, ¿por qué le puse menos 2? Esta es 7. Y ahora, si la función la evaluamos en menos 1, 2 veces menos 1 al cuadrado menos 1, 1, ¿no? 1. Entonces aquí nos da 1. Y si la evaluamos en 0, Menos 1. menos 1. Y si la evaluamos en 1, 1. 1. A ver, 2 veces 0 al cuadrado menos 1. En 1 nos daría 1. En 2, Igual 7, ¿no? 7. Y en 3, 17. 17. Esta es una gráfica simétrica. ¿Por qué? Porque el valor de x lo debemos elevar al cuadrado. Entonces da lo mismo que elevemos al cuadrado el menos 3 que el 3. Por eso nos da el mismo valor. O es el mismo resultado si elevamos al cuadrado el menos 2 o el 2. Entonces, por eso aquí en esta parte la gráfica nos queda simétrica. Entonces, ahora vamos a graficar esos datos. Vamos a poner, aquí está mi eje horizontal. Como en este caso, la forma en la que lo estamos calculando, la variable y depende de la variable x, entonces aquí graficamos a x y en el eje vertical estaría graficada y. Ay. Oh, pues no me queda derechita. Más o menos. Aquí estaría y. Así como ven los datos, ¿ustedes creen que nos convendría usar la misma escala en X y en Y? No, ¿verdad? Porque los valores que tenemos en X son pequeños y los valores en Y ya son un poco más grandes, entonces no nos conviene usar la misma escala. No es necesario usar la misma escala en el eje X y en el eje Y, lo que sí debemos hacer es respetarla dentro del mismo eje. No puedo yo decir aquí es el 1 y aquí es el 2 y aquí es el 3. Eso no lo puedo hacer. Entonces, si de aquí a aquí estoy diciendo que es una unidad, aquí debe haber otra y aquí debe haber otra. Eso sí debemos hacerlo, respetar la escala dentro del mismo eje. Entonces ese es 1, 2, 3. Vamos a ocupar también el menos 1, menos 2, menos 3.
Y en el eje Y, pues vamos hasta el 17, entonces a lo mejor le podemos poner aquí son 5, aquí son 10, aquí ya van 15 y aquí quedaría el 20. Y entonces ahora hay que graficar por parejas cada uno de estos puntos. El primero es menos 3,17. Entonces buscamos el menos 3. Entonces debería de estar en esta línea. El 17 va a andar por aquí. Entonces me quedaría más abajito. Por aquí. Ahora vamos a poner el otro en azul. El 2, 7 tendría que ser el cruce de esta línea con el 7 de aquí. Más o menos por aquí. Ahora, este punto que es menos 1, 1. Quedaría más o menos por aquí. El 0 y menos 1. Cero y menos 1 que quedaría más o menos por aquí. El otro es 1, 1. Vamos a ponerlo otra vez en verde. Para que veamos la simetría. Este en verde. Este en azul. Y este en negro. El que sigue es 1,1, que sería más o menos 1 y el 1 por aquí. El otro es el 2. El cruce del 2 con el 7. Vamos a suponer que quedó el 7 por aquí más o menos. Y luego el 3 con el 21. Que sería el cruce de este y con el 3 con el 21 que quedaría más o menos por acá. Mira, por aquí no me fui muy arriba. Es que no veo todo en mi teléfono. Ay, no es cierto. Lo dibujé mal desde el inicio. No me dice nada, muchachos. Ese era el 15. Ah, no, sí era el 17. Me estaba confundiendo, perdón. 15. ¿Dónde voy? Aquí, sí. Perdón, es que en mi teléfono no veo todo. Quedaría más o menos por aquí. Estos son los puntos que nosotros acabamos de evaluar. Entre menos 3 y 3 son los únicos valores que le podemos dar a la función. No. ¿No? ¿Por qué? Bueno, le podemos asignar los valores pues que nosotros creamos convenientes. Ajá, muy bien, Amairani. Entonces, entre menos 3 y 3 no serían los únicos. ¿Tú qué otro le podrías dar? Podría ser 4 o 5 o así sucesivamente. Ajá, podemos darle valores que sean más grandes. ¿Y entre menos 3 y 3 ya serían todos? ¿Solo ahí lo puedo evaluar? No, puede ser un ejemplo menos 7 o menos 8, dependiendo también.
pero algún valor que esté entre menos 3 y 3. 2.5. Gracias. Exactamente, el 2.5, por ejemplo. Aquí yo escogí enteros porque son mucho más fáciles de evaluar, pero también lo podríamos evaluar en 2.5, en 1.3, en 0.8, en menos 1.9. Y en realidad esos puntos que tengo ahí solo me sirven de guía para construir la gráfica, porque en realidad la gráfica de esa función no se reduce nada más a esos puntos. Es una continuidad de valores que le podemos dar a la función. La podemos evaluar en menos 1.5, en menos 2.3. Los que yo uso solamente son para bosquejar la gráfica, para construir una pequeña partecita y que me permita ver cómo se va comportando, porque finalmente esa es la función de una gráfica, ver cómo se comporta, no tanto que le estemos dando datos puntuales y que yo quiera saber específicamente, a ver cuánto vale la función si la evaluamos en 2.75. Con esta gráfica podríamos saber cuánto da la función si la evaluamos en 2.75. ¿Creen ustedes? ¿Les parece que esa gráfica es muy precisa como para leer el valor de la función en 2.75? Sí, no, ¿por qué? Pues yo diría que no, porque no pusimos en valores de Y como 10.5 o así. Y, o Ah, sea, son números grandes. Igual y si la hacemos con puntos intermedios entre cada uno, que sean punto 5, punto 6, punto 7 y así sucesivamente, pues igual y sí. Porque si le evaluamos en 2.5 queda 14.125. gracias, Helen. Exactamente. O sea, la gráfica que nosotros ahí, nosotros tenemos ahí, me sirve para darme una idea de cómo se comporta. Ya para leer valores puntuales, no tanto. Especialmente esta que se hizo a mano, que no es tan precisa y que además, como dice Helen, la escala que tenemos en Y es grandísima. La diferencia es muchísima, entonces no me va a dar valores tan precisos. ¿Para qué quiero una gráfica? Para ver cómo se comporta, no para datos puntuales. Si yo quiero datos puntuales, mejor la evalúo. Y esa sí me va a dar el valor exacto de la función cuando x es igual a 2.75. Aquí lo que puedo observar son comportamientos o tendencias. ¿Qué valores importantes voy a ver en una gráfica? Intersecciones. ¿Qué es una intersección? ¿A qué suena o qué se imaginan cuando les digo intersección? Miss, por ejemplo, puede ser cuando las dos líneas se van a cruzar. Bueno, se cruzan, o sea, chocan. Exactamente, esa es una intersección. En matemáticas es cuando dos gráficas o dos líneas se cruzan. Y aquí en una gráfica vamos a tener puntos importantes. La intersección en X y la intersección en Y. Vamos a poner esta en rojo. Ay. Y vamos a poner esta en amarillo. Hay intersecciones con el eje X e intersecciones con el eje Y. La intersección con el eje X se da cuando los valores de Y son igual a 0. ¿Cuál es la altura de este punto, de esta línea? Pues Y igual a 0. Esta línea tiene una altura de 0. Esta línea tendría una altura de 5. Esta tiene una altura de 10, pero esta de aquí tiene una altura de 0. Entonces, la intersección en X es cuando Y
O sea, mi f de x es igual a 0. Mi intersección en y es cuando el x es igual a 0. Es decir, en este eje de aquí. ¿En dónde está la intersección en el eje Y? Cruza el eje de las Y o corta el eje de las Y en -1. ¿Se acuerdan? Si x es igual a 0, aquí está, si x es igual a 0, y vale -1. Y la otra es, si y es igual a 0, eso significa que mi f de x me dio 0. Entonces, si esto me da 0, yo tengo que ver cuál es el valor que debe tener 2x cuadrada menos 1 para que eso me dé un 0. Y ya tendríamos que ahí hacer un despeje. Voy a tener que 1 es igual a 2x cuadrada. 1/2 es igual a x cuadrada. Eso significa que x es raíz cuadrada de 1/2. Y eso serían, y bueno, una raíz tiene dos posibles soluciones. Esta es una y esta es otra. La raíz tiene dos posibles soluciones. Raíz de 1/2 o menos raíz de 1/2. Esas serían las dos intersecciones. Esos son los puntos importantes de una gráfica. ¿Qué tendencia tiene? Crece, decrece, en dónde corta el eje de las X, en dónde corta el eje de las Y. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Miss, ninguna. Muy bien. Ya después empezaremos a aprovechar el uso del software, pero ahorita quiero que entendamos de dónde salen las gráficas. Entonces, les voy a pedir que me grafiquen algo que se llama funciones canónicas, es decir, las funciones representativas. Las otras son modificaciones de estas. Que me grafiquen x cuadrada. Esta no va a ser en la plataforma, nada más que en su cuaderno. Hagan esta tablita, 7 valores. Grafiquen x cuadrada. 1 sobre x. Raíz de x. Y valor absoluto de x. Me grafican esas en su cuaderno para que vayamos entendiendo el comportamiento de cada una.